Muy buenos días. Como cada miércoles, el corazón de la cristiandad late con fuerza en la Plaza de San Pedro. Les saluda María Reyes. Fiel a su cita semanal, el Papa León XIV se prepara para el encuentro más cercano y personal que mantiene con sus fieles, la audiencia general. Es esa mañana de miércoles donde los protocolos se relajan y el pontífice se detiene a escuchar, bendecir y estrechar manos. Sin más demora, cruzamos las fronteras para ir al centro de la noticia. Nos enlazamos directamente con el Vaticano. Al Santo Padre, de entregarle un presente, de hacer bendecidos objetos de devoción que llegan consigo. Son miles y miles de peregrinos que han llegado hasta el Vaticano para poder participar en esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona, madre protectora de los enfermos, y en el día en el cual la Iglesia celebra precisamente esta 34ª Jornada Mundial de los Enfermos. Asimismo, recordamos que el Santo Padre ha iniciado un ciclo de catequesis desde el pasado 7 de enero. Ha iniciado una nueva temporada de reflexiones sobre lo que son los documentos del Concilio Vaticano II. Especialmente ha querido dar una nueva lectura para poder profundizar, reflexionar sobre todo lo que ha producido este gran concilio de la Iglesia moderna y contemporánea. Ha iniciado posteriormente con la reflexión y la relectura de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. En los miércoles pasados, el Santo Padre ha ido meditando, proponiendo, recordando diferentes aspectos de la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, pero sobre todo en la vida de cada una de las personas, de los creyentes, de los cristianos. Es así que en este contexto estamos por iniciar el día de hoy la audiencia general, en el cual el Santo Padre también nos volverá a proponer otro aspecto importante de esta Constitución Dogmática Dei Verbum. Y para ello el Santo Padre ha elegido un texto bíblico. Escucharemos el texto bíblico de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que seguramente va a ser el centro y la guía de la reflexión del Papa León XIV en esta audiencia general. Audiencia general, como vemos, bastante concurrida. Toda la gente, los fieles y peregrinos quieren saludar al Papa León XIV antes de poder iniciar esta audiencia y poder escuchar la catequesis que el Santo Padre ha preparado para todos nosotros. Ya el pontífice está llegando hasta la parte central del aula Pablo VI para poder iniciar. Y ahí vemos en imágenes Nuestra Señora de Lourdes. Han colocado a la cual el Santo Padre se acerca para poder un momento detenerse en oración. Y es en este momento en el cual nosotros también nos ponemos ante los pies de nuestra Madre, y con esta vela, con esta luz que está encendiendo el Santo Padre, ponemos en sus manos a todas nuestras personas enfermas, a todos nuestros familiares, amigos, conocidos, miembros de nuestras comunidades que padecen algún mal. Encomendémonos en este momento a la Madre Nuestra Señora de Lourdes. La asamblea acompaña este momento de oración del Papa León XIV, entonando el canto del Ave María, y también nosotros seguimos pidiendo por todas esas personas que conocemos en casa, en familia, en el barrio, en la parroquia, en la comunidad,
Pedimos por todas ellas en esta jornada especial dedicado a los enfermos. Y recordamos también que la ciudad de Chiclayo en Perú es la sede de la celebración de esta 34ª Jornada Mundial de los Enfermos. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Con el signo de la cruz y con este deseo de paz del Papa León XIV damos inicio a la audiencia general de este miércoles 11 de febrero de 2026. San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, noi rendiamo continuamente grazie a Dio perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma quale è veramente, come parola di Dio che opera in voi credenti. Parola di Dio. Como hemos anunciado, acabamos de escuchar esta proclamación de la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Estamos escuchando que nos dice Pablo, escribe a los tesalonicenses y les dice: hermanos, nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, que actúa en ustedes los que creen. That when you received the word of God that you heard from us, you accepted it not as a human word, but as what it really is, God's word, which is also at work in you, believers. The word of the Lord. Y ahora escuchamos este mismo pasaje bíblico anunciado en alemán. Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort angenommen habt. Und jetzt ist es in euch, den Glaubenden, wirksam, Wort des lebendigen Gottes. Y ahora escuchamos la proclamación de esta palabra en nuestro idioma. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, que actúa en ustedes, los que creen. Palabra de Dios. Es clarísima la exhortación de San Pablo a los tesalonicenses. Dice: nosotros que les predicamos a ustedes cuando recibieron la palabra y la aceptaron no como palabra humana, dice San Pablo, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Una palabra de Dios, dice Pablo, que actúa en ustedes los que creen. Aspecto importante de la fe para poder recibir esa palabra, creer en lo que realmente es palabra de Dios. Y ahora escuchamos para nuestros amigos de lengua portuguesa el audio internacional. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, damos continuamente graças a Deus, porque tendo recebido a palavra de Deus que nós vos anunciamos, vós a acolhestes não como palavra de homens, mas como ela é verdadeiramente, palavra de Deus, a qual atua em vós que acreditais. Palavra do Senhor. Audiencia general, y ahora escucharemos este pasaje bíblico en lengua árabe. من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيقي. أيها الإخوة، إننا لا نفك نشكر الله
على أنكم لما تلقيتم ما أسمعناكم من كلمة الله لم تتقبلوه تقبلكم لكلمة بشر بل لكلمة الله حقا تعمل فيكم أنتم المؤمنين كلام الرب. Y así llegamos al último de los idiomas de esta audiencia general, que es el polaco, en el cual se dice: hermanos, nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes lo aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, palabra de Dios. Y después de esta lectura escucharemos ahora la catequesis del Papa León XIV. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Nella catechesi odierna ci soffermeremo sul legame profondo e vitale que existe tras la parola. En la catequesis de hoy nos detendremos en la profunda y vital relación que existe entre la palabra de Dios y la Iglesia, relación expresada en la Constitución Conciliar Dei Verbum en el capítulo 6. La Iglesia es el lugar propio de la Sagrada Escritura. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, la Biblia nació del pueblo de Dios y está destinada al pueblo de Dios. En la comunidad cristiana tiene, por así decir, su hábitat. Efectivamente, en la vida y en la fe de la Iglesia encuentra el espacio donde revelar su significado y manifestar su fuerza. Il Vaticano II ricorda che la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture. El Vaticano II recuerda que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Además, siempre las ha considerado y considera, juntamente con la sagrada tradición, como la regla suprema de su propia fe. La Chiesa non smette mai di riflettere sul valore delle Sacre Scritture. La Iglesia nunca deja de reflexionar sobre el valor de las Sagradas Escrituras. Después del concilio, un momento muy importante a este respecto fue la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia en octubre de 2008. Papa Benedetto XVI ne ha raccolto il frutto nell'esortazione post-sinodale Verbum Domini. El Papa Benedicto XVI recogió sus frutos en la exhortación post-sinodal Verbum Domini, en la que afirma: precisamente el vínculo intrínseco entre la palabra y la fe muestra que la auténtica hermenéutica de la Biblia solo es posible en la fe eclesial, que tiene su paradigma en el sí de María, el lugar originario de la interpretación escriturística es la vida de la Iglesia. Nella comunità ecclesiale la scrittura trova dunque l'ambito in cui svolgere il suo. Por lo tanto, la Escritura encuentra en la comunidad eclesial el ámbito en el que desarrollar su propia tarea y alcanzar su fin, dar a conocer a Cristo y abrir al diálogo con Dios. La ignorancia de la Escritura, de hecho, es ignorancia de Cristo. Esta célebre frase de San Jerónimo nos recuerda la finalidad última de la lectura y la meditación de la Escritura: conocer a Cristo y a través de Él entrar en relación con Dios, relación que puede ser entendida como una conversación, un diálogo.
Y la Constitución Dei Verbum nos presenta la revelación precisamente como un diálogo en el que Dios habla a los hombres como a amigos. Esto sucede cuando leemos la Biblia con una actitud interior de oración. Entonces Dios viene a nuestro encuentro y entra en conversación con nosotros. La Sacra Escritura, affidata alla Chiesa e da essa custodita e La Sagrada Escritura, confiada a la Iglesia y custodiada y explicada por ella, desempeña un papel activo. Con su eficacia y potencia, sostiene y fortalece a la comunidad cristiana. Todos los fieles están llamados a beber de esta fuente, sobre todo en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. El amor por las Sagradas Escrituras y la familiaridad con ellas deben guiar a quien ejerce el ministerio de la palabra: obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas. El trabajo de los exégetas y de cuantos practican las ciencias bíblicas es muy valioso, y la teología, que tiene su fundamento y su alma en la palabra de Dios, la Escritura ha de ocupar el puesto central. Ciò che la Chiesa ardentemente desidera è che la parola di Dio possa raggiungere. Lo que la Iglesia desea ardientemente es que la palabra de Dios pueda alcanzar a todos sus miembros y nutrir su camino de fe, pero la palabra de Dios también empuja a la Iglesia más allá de sí misma, la abre continuamente a la misión hacia todos. De hecho, vivimos rodeados de multitud de palabras. Sin embargo, ¿cuántas de ellas son palabras vacías? A veces escuchamos también palabras sabias, pero que no tocan nuestro destino último. En cambio, la palabra de Dios sacia nuestra sed de sentido y de verdad sobre nuestra vida. Es la única palabra siempre nueva. Revelándonos el misterio de Dios es inexhaurible. No cesa nunca de ofrecer sus riquezas. Queridos, viviendo en la Iglesia se aprende que la Sagrada Escritura se refiere totalmente a Jesucristo y se experimenta que esta es la razón profunda de su valor y su potencia. Cristo es la palabra viviente del Padre, el Verbo de Dios hecho carne. Todas las Escrituras anuncian su persona y su presencia que salva para todos nosotros y para toda la humanidad. Abramos entonces el corazón y la mente para acoger este don, siguiendo a María, Madre de la Iglesia. Con esta invitación de abrir el corazón y la mente para acoger este don de la palabra de Dios, concluye la catequesis del Papa León XIV en esta audiencia general de este miércoles 11 de febrero de 2026. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous nous arrêterons aujourd'hui. La lectora en lengua francesa está haciendo un resumen ahora de lo que ha sido esta catequesis del Papa León XIV, en la cual nos ha hablado de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, y para ello, como hemos señalado, ha elegido el texto bíblico de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el cual habla precisamente de este tema, la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Est de connaître le Christ et, à travers lui, d'entrer en relation avec Dieu. L'Écriture sainte, avec son efficacité et sa puissance, apporte soutien et vigueur à la communauté chrétienne.
L'amour et la familiarité avec les El Papa ha dicho que la Iglesia es el lugar propio de la Sagrada Escritura. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, la Biblia nació del pueblo de Dios y está destinada al pueblo de Dios. En la comunidad cristiana tiene, por así decir, su hábitat natural. Le Christ est la parole vivante du Père, le Verbe de Dieu. Ahora escuchemos el saludo del Papa a los peregrinos de lengua francesa. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti dal Burundi e dalla Francia, specialmente gli studenti di vari collegi e istituti. Fratelli e sorelle, alla scuola di Maria, Madre della Chiesa, accogliamo Cristo, parola vivente di Dio, che realizza la nostra conversione interiore, rinnovando il nostro spirito e il nostro cuore per vivere secondo il Vangelo. Dio vi benedica. El Papa León XIV ha saludado cordialmente a las personas de lengua francesa, en particular a los peregrinos provenientes de Burundi y de Francia, especialmente a los estudiantes de varios colegios e institutos. A ellos les ha dicho: hermanos y hermanas, en la Escuela de María, Madre de la Iglesia, acojamos a Cristo, palabra viviente de Dios, que realiza nuestra conversión interior, renovando nuestro espíritu y nuestro corazón para vivir según el Evangelio. A todos ellos les ha impartido la bendición apostólica. Ahora damos paso a los peregrinos de lengua inglesa, que también están presentes en esta audiencia general en el aula Pablo VI y están también siguiendo esta catequesis a través de las señales de Vatican Media. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the dogmatic constitution Dei Verbum, queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la constitución dogmática Dei Verbum, hoy reflexionamos sobre la profunda y vital conexión entre la palabra de Dios y la Iglesia. La Sagrada Escritura, confiada a la Iglesia y custodiada por ella, revela su significado y manifiesta su fuerza en la vida y en la fe de la Iglesia, sobre todo en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Por ello, la Iglesia medita e interpreta continuamente la Escritura, pues es el medio por el cual llegamos a conocer a la palabra de Dios encarnada y viva, que es Jesucristo. De hecho, orar con la Escritura abre la puerta a una relación íntima con Dios, quien a través de estos escritos sagrados nos invita a dialogar con Él. Como bien señala San Jerónimo, ignorar la Escritura es ignorar a Dios. Con esto en mente, los animo a leer y contemplar diariamente la palabra inspirada de Dios. Que la palabra de Dios aliente nuestros corazones y mentes y nos conduzca a la plenitud de la vida. Saludo a los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en esta audiencia, en particular a los grupos de Inglaterra, Países Bajos, Suecia, Israel y Estados Unidos de América. El próximo miércoles comienza el tiempo de Cuaresma. Es un tiempo para profundizar en nuestro conocimiento y amor por el Señor, para examinar nuestros corazones y vidas, así como para reforzar nuestra mirada en Jesús y su amor por nosotros. Que estos próximos días de oración, ayuno y limosna sean una fuente de fortaleza en nuestro esfuerzo diario por tomar nuestras propias cruces y seguir a Cristo. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Este ha sido el resumen de la catequesis que el Papa ha hecho en lengua inglesa y también el saludo a los peregrinos
de diferentes países como Inglaterra, Países Bajos, Suecia, Israel y Estados Unidos de América. Ahora damos paso a los peregrinos de lengua alemana. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Dei Verbum. Después de señalar que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá su bendición a todos los presentes, el lector está haciendo un resumen de la catequesis del Papa León XIV, en el cual señala que el Vaticano II recuerda que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Además, siempre las ha considerado y las considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de fe. Escuchamos los saludos del Papa. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, alla Chiesa è affidata la missione di custodire e annunciare la parola di Dio affinché raggiunga tutti gli uomini e nutra la vita dei credenti. Pertanto vi invito a leggere frequentemente la Bibbia per crescere nella conoscenza di Gesù Cristo e per testimoniare la parola vivente di Dio con la vostra vita. El Santo Padre ha saludado a todos los peregrinos de lengua alemana y ha dicho que la Iglesia les confía la misión de cuidar y anunciar la palabra de Dios para que alcance a todos los hombres y nutra la vida de los creyentes. Por lo tanto, los invita a leer frecuentemente la Biblia para crecer en el conocimiento de Cristo y para dar testimonio de la palabra viviente de Dios en nuestras vidas. Esta es la invitación del Papa León XIV a todos los peregrinos de lengua alemana. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la Constitución dogmática Dei Verbum reflexiona sobre el vínculo profundo que existe entre la palabra de Dios y la Iglesia. La Biblia tiene su origen en el pueblo de Dios y a él va dirigida. Esto significa que su fuerza y su significado se manifiestan plenamente en la vida y en la fe de la comunidad cristiana. La Iglesia anhela que todos sus miembros conozcan la palabra de Dios y se alimenten de ella, para que se encuentren con Cristo y puedan dialogar con Él. Pero además la palabra de Dios impulsa a la comunidad eclesial a salir más allá de sí misma y a ser misioneros en la buena noticia hasta los confines de la tierra. En la Iglesia se aprende que Cristo es la palabra viva del Padre, el Verbo de Dios hecho carne, nuestro Salvador. Por eso todos los fieles están llamados a acercarse con amor y familiaridad a las Sagradas Escrituras.
especialmente en la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Me uno espiritualmente a cuantos hoy se reúnen en Chiclayo, Perú, para celebrar solemnemente la Jornada Mundial del Enfermo. Y confío a todos, especialmente a los enfermos, a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María. Bajo su amparo también encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorto a toda la comunidad a sostener con la claridad y la oración a las familias damnificadas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Este ha sido el resumen que ha leído el Papa León XIV aquí en la audiencia general en nuestro idioma, y también el saludo a los peregrinos, especialmente recordando que hoy en Perú se celebra esta Jornada Mundial del Enfermo en la ciudad de Chiclayo, y ha pedido especialmente por todos los afectados y víctimas de las graves inundaciones en Colombia. Continuamos con el desarrollo de la audiencia general y ahora damos paso a la lengua china, el saludo de las comunidades y peregrinos que participan en esta audiencia.我们继续关于梵蒂冈第2届大公会议文献《天主的启示》教义宪章的要理讲授。今天，我们省思天主圣言和教会之间那深刻且有生命力的联系。圣经托付给了教会，且由其保管。 El lector está presentando un resumen de lo que ha dicho el Santo Padre en su catequesis, señalando que la Iglesia nunca deja de reflexionar sobre el valor de las Sagradas Escrituras. Después del concilio, un momento muy importante a este respecto fue la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia de octubre de 2008. En este sentido, la Escritura encuentra en la comunidad eclesial el ámbito en el que desarrollar su propia tarea y alcanzar su fin, dar a conocer a Cristo y abrir al diálogo con Dios. Y al respecto, ha recordado una frase muy conocida de San Jerónimo: ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. A continuación, escuchemos el saludo del Santo Padre a los peregrinos de lengua china. 现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。 Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi conceda una vita serena e armoniosa in famiglia e nella società. Vi benedico di cuore. El Papa León XIV ha dirigido un cordial saludo a las personas de lengua china y les ha dicho: queridos hermanos y hermanas, el Señor les conceda una vida serena y armoniosa en familia y en la sociedad. A todos ellos les ha impartido la bendición de corazón. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa. Dejamos el audio internacional para nuestros amigos de lengua portugués, que a continuación presentan un resumen de la catequesis. Do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes.
Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Detemo-nos hoje no vínculo central que existe entre a Palavra de Deus e a Igreja. Na verdade, a Sagrada Escritura nasceu do povo de Deus. A ele se destina e foi confiada à Igreja para que ela guardasse e explicasse. Assim, o habitat natural da Bíblia é a comunidade cristã, sendo a vida da Igreja o lugar originário para sua interpretação. Quando nós, os fiéis, nos nutrimos dela, numa atitude orante, entramos em diálogo com Deus que veio ao encontro da humanidade para se revelar, falando aos homens como amigos. Por isso, a palavra de Deus não ocupa apenas um lugar central nas nossas celebrações litúrgicas, mas é a alma da teologia. Que saibamos abrir-lhe o coração e a mente para conhecer o sentido que ele traz à vida. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. La lettura orante della parola di Dio, che è sempre un nutrimento straordinario, diventa nei momenti di debolezza anche risollevante medicina. A partire dalla liturgia di ogni giorno, proposta dalla Chiesa, vi invito a intensificare l'amichevole dialogo con il Padre, attingendo da esso luce e conforto. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. El Papa León XIV ha saludado a los peregrinos de lengua portuguesa. Les ha dicho que la lectura orante de la palabra de Dios, que es siempre un nutrimento extraordinario, se convierte en los momentos de debilidad también como una medicina que nos sana. A partir de la liturgia de cada día propuesta por la Iglesia, los ha invitado a intensificar la amistad de diálogo con el Padre, acercándose a la luz y a la consolación del Señor. A todos ellos les ha impartido la bendición. Que o Senhor vos abençoe a vós e as vossas famílias. Y ahora damos paso a los saludos de los peregrinos en lengua árabe. يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليم. El lector está presentando el resumen también en lengua árabe, en el cual señala precisamente que la escritura constituye el centro de la vida de la Iglesia, de la comunidad eclesial, y la constitución de Iverbo nos presenta precisamente la revelación como un diálogo en el cual Dios habla a los hombres como amigos. Esto sucede cuando leemos la Biblia con una actitud interior de oración. Entonces, dijo el Papa, Dios viene a nuestro encuentro y entra en conversación con nosotros. De ahí que la Sagrada Escritura, confiada a la Iglesia y custodiada y explicada por ella, desempeña un papel activo. Con su eficacia y potencia sostiene y fortalece la comunidad cristiana. Y todos los fieles están llamados a beber de esta fuente, sobre todo en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. El amor por las Sagradas Escrituras y la familiaridad con ellas deben guiar a quien ejerce el ministerio de la palabra.
كلمة الآب الذي صار بشرا. والآن تحية Ahora escuchemos el saludo del Papa a los peregrinos de lengua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Terra Santa, dalla scuola delle suore di Nazareth e Haifa. Il cristiano è chiamato ad ascoltare la parola di Dio, a custodirla nel cuore e a metterla in pratica nella vita quotidiana, perché essa è viva, efficace e luce sul suo cammino. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Santo Padre ha expresado sus saludos a los fieles de lengua árabe, en particular a los provenientes de Tierra Santa, de la Escuela de las Hermanas de Nazaret de Haifa. Les ha dicho que el cristiano está llamado a escuchar la palabra de Dios y a custodiarla en el corazón y ponerla en práctica en la vida cotidiana, porque es palabra viva, eficaz y luz para su camino. A todos ellos les ha dicho que el Señor los bendiga y los proteja siempre de todo mal. De este modo vamos llegando, estimados oyentes, al final de esta audiencia y ahora damos paso a uno de los últimos idiomas de las catequesis presente aquí en la audiencia, que es la lengua polaca. Zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymkę z Bogiem. Kościół strzeże i wyjaśnia Pismo Święte oraz wzywa do czerpania z tego źródła, przede wszystkim w celebracji Eucharystii i pozostałych sakramentów. Pismo Święte w całości odnosi się do Jezusa Chrystusa i głosi Jego zbawczą obecność dla całej ludzkości. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Specialmente quelli dell'Arcidiocesi di Łódź. In questi giorni ricordiamo i santi Cirillo e Metodio, apostoli dei Slavi e patroni d'Europa, padri del cristianesimo, della lingua e della cultura dei popoli slavi. Torniamo alla loro opera apostolica, come esortava San Giovanni Paolo II, nella costruzione di una nuova unità del continente europeo, per superare tensioni, divisioni e antagonismi religiosi e politici. A tutti la mia benedizione. El Papa León XIV ha expresado sus saludos a los peregrinos polacos, especialmente a los que vienen de la arquidiócesis de Łódź. En estos días recordamos a San Cirilo y Metodio, apóstoles del pueblo eslavo y patrones de Europa, padres del cristianismo, de la lengua y de la cultura de los pueblos eslavos, ha dicho el Papa. Les ha recordado y ha invitado a regresar a sus obras apostólicas, como exhortaba San Juan Pablo II en la construcción de una nueva unidad del continente europeo para superar tensiones, divisiones y antagonismos religiosos y políticos. A todos ellos les ha impartido la bendición apostólica. Wszystkim wam błogosławię. Santo Padre. Y finalmente escuchemos los saludos de los fieles y peregrinos de lengua italiana. Sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo particolare ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini. Dirijo mi cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana. In particolare saluto i partecipanti al corso di formazione. En particular saludo a los participantes en el curso de formación sacerdotal promovido por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. La parroquia Sacro Cuore di Andria. A la parroquia Sagrado Corazón de Andria. E la comunità della risurrezione di Roma. Y a la comunidad de la resurrección de Roma. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi. Mi pensamiento también se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. Que la Virgen de Lourdes que hoy festejamos los acompañe maternalmente, interceda por ustedes ante Dios y les conceda las gracias que los sostienen en su camino. Al termine dell'udienza mi recherò alla grotta di Lourdes. Al final de la audiencia me dirigiré a la gruta de Lourdes en los jardines vaticanos y encenderé una vela, signo de mi oración por todos los enfermos que hoy, Jornada Mundial del Enfermo, recordamos con particular afecto. A todos les imparto mi bendición. Y ahora entonemos el canto del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sit nomen Domini benedictum. Bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio viene del nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos omnipotens Deus. Ahora recibamos toda la bendición. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera, estimados oyentes, llegamos al final de esta audiencia general de hoy, miércoles 11 de febrero, como lo ha recordado el mismo Santo Padre, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, y como lo ha anunciado que al final de esta audiencia se va a dirigir a la Gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos para poder encender una vela pidiendo por todos los enfermos del mundo en esta 34 Jornada Mundial del Enfermo. Nos unimos al Santo Padre en este momento de oración y también nosotros presentamos nuestras intenciones por nuestros seres queridos que están pasando un momento de debilidad física en el cuerpo y en el espíritu para poder unirnos y ponerlos también en las intenciones con el Santo Padre. Asimismo, los invitamos a estar en sintonía de la celebración de la Santa Misa que se va a realizar en la ciudad de Chiclayo con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo. A las 3 de la tarde, hora de Roma, estaremos transmitiendo esta celebración presidida por el cardenal Michael Charny, enviado y representante del Santo Padre en el Perú. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Les dejamos con estas imágenes del aula Pablo VI del Vaticano. Que tengan todos un buen día y una buena Jornada Mundial del Enfermo.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.